Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, no conocemos todavía a fondo la reforma tributaria porque acaba de ser presentada al Congreso. Obviamente es un esfuerzo del gobierno para conseguir más dinero, para tener más dinero para gastar. Pero hay un contrasentido. Acabamos de salir de semejante problema por el aumento en los precios de los combustibles. El país paralizado, el país sin capacidad de movilización. Y volvemos a lo mismo. ¿Es cierto o no es cierto que en la reforma hay nuevos impuestos que subirán el precio de los combustibles, Demar? Pues sí, doctor Fernando, hemos estado analizando la reforma tributaria el día de ayer en cuanto conocimos el texto que pretende recoger o recaudar 12 billones de pesos. Y nos encontramos con este cuadro que le presento a continuación. Aquí ustedes tienen acción climática y desarrollo sostenible. Este es el resumen del estimado de la ley de financiamiento que llama Gustavo Petro, que no es otra cosa que la reforma tributaria de Petro, la segunda reforma tributaria. Vea usted, dice vehículos impuesto al carbono. Esto es el tema de vehículos eléctricos y el tema del impuesto al carbono. Y le llaman al renglón acción climática y desarrollo sostenible. ¿Qué encontramos acá? Que evidentemente en el primer recaudo, mire ustedes, aquí está una proyección del 2025 al 2030, que es lo que presenta la gráfica, encontramos que va a haber un ajuste al impuesto al carbono. El impuesto al carbono es uno de los elementos que tiene la tasa de la gasolina, de los componentes que se cobra en la gasolina y en el diésel. Si nosotros hacemos el cálculo, doctor Fernando, de lo que significa exactamente ese incremento, estamos hablando de 450 por lo menos en la gasolina y unos 500 pesos en el diésel de sobreprecio. Los que creían que era suficiente con el aumento que nos hacen mensualmente, con la excusa de que el petróleo sube y que entonces hay que ajustar, pues sepan que no es lo único. Lo que se viene a ver, tengo aquí el dato específico, gasolina subirá 472 pesos, la gasolina subirá, y el galón de ACPM subirá 541 pesos con la reforma de Gustavo Petro. Y aparte de eso, el otro tema que he venido insistiendo y que no me cabe en la cabeza es que Petro está hablando todo el tiempo, doctor Fernando, de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Y lo que le propone al país es darle más impuestos a los vehículos que son eléctricos. Aquí está la explicación que hacen en el artículo 21 y la modificación que hacen del artículo 222 sobre la base gravable y la tarifa. Aquí está la muestra de cómo y se saca el cálculo para estimar ese aumento de 472 y de 541 pesos. Pero además, doctor Fernando, me llama la atención esto, la destinación específica del impuesto nacional al carbono. Y voy a leer simplemente lo que he subrayado en la parte inferior. El 66% restante corresponderá a recursos del presupuesto general de la nación. ¿Cómo así? Yo pensaba que el impuesto al carbono era un impuesto que se generaba para luchar contra el cambio climático, para utilizarlo, no sé, voy a decir cualquier cosa, en la siembra de árboles, en la protección de ríos, en el desarrollo de energías alternativas, y resulta que no, el 66% se va al presupuesto general. Y vea usted, por ejemplo, 27% del recaudo del Impuesto Nacional del Carbono se hará para el manejo de erosión costera, para la reducción de la deforestación y su monitoreo, para la conservación de fuentes hídricas, protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos, el 27%. Y el resto, bueno, se va para gastos Cualquier varios. cosa. Sí, para Cualquier gastos cosa. varios, porque el presidente... Mañana estaremos hablando con un parlamentario que es muy cercano a nosotros y que ya habrá estudiado a fondo la reforma tributaria para que nos la explique. No han tenido Bueno, respiro los parlamentarios, doctor Fernando, de las comisiones bueno, terceras y cuartas, precisamente por estos dos problemitas, reforma tributaria y presupuesto general de la nación. nada menos que eso.
Bueno, y en el Metropolitano de Barranquilla la gente gritó viva Colombia, que le ganó a Argentina 2-1, pero tenía también un grito unánime: fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Al presidente ya no le gustan los partidos de fútbol. No. No, pues, ¿cómo le van a gustar? Escuchemos qué fue lo que pasó en el Metropolitano de Barranquilla. Una sensación térmica superior a los 40 grados. Oh, por Dios. Qué difícil el clima, ¿eh? Bueno, Petro se consuela diciendo que esos que gritan son asesinos y qué más. Y que son la oligarquía, los fascistas que lo quieren tumbar y le quieren dar un golpe de Estado. La oligarquía es la que va a los estadios de fútbol. Muy bien, Los váyase con ese, poderosos. Los poderosos. como Escribe, decían por ahí, váyase con ese manto a misa. escribe el doctor José Manuel Restrepo una reflexión breve, doctor Fernando, sobre lo que significa la reforma tributaria presentada por Gustavo Petro y dice lo siguiente: ¿de qué sirve bajar una tasa nominal de renta si simultáneamente, permítanme, les presento aquí en pantalla el comentario para que lo puedan leer conmigo? ¿De qué sirve bajar una tasa nominal de renta si simultáneamente eleva el impuesto al patrimonio y a los dividendos y se eleva la tasa marginal de renta a las personas naturales, generando un impuesto combinado mayor a la inversión? ¿De qué sirve bajar la tasa nominal si se elevan los costos por más impuestos al carbono, impuestos a la materia prima, gas, gasolina y a CPM? ¿De qué sirve bajar la tasa nominal si se elevan los costos por la vía de un mayor impuesto a la ganancia ocasional? Y se pregunta también, ¿de qué sirve bajar una tasa nominal si se eleva el impuesto mínimo para forzar una forma de tributación sobre una especie de renta presuntiva? Son los reparos que hace el exministro eh, José Manuel Restrepo y hoy rector universitario sobre la reforma tributaria presentada por Gustavo Petro. El ambiente no es sencillo en el Congreso de la República, doctor Fernando, porque los congresistas le están diciendo a Petro que tenga idea de la consecuencia que podría generar, primero, irse con una reforma tributaria que termina lesionando el interés eh, económico de los colombianos, y segundo, un presupuesto general de la nación que amenaza presentar vía decreto si no le aprueben lo que él quiere que le aprueben, que son esos 523 billones de pesos. Nada fácil lo tiene Gustavo Petro, no lo tiene fácil el ministro Juan Fernando Cristo, que trata de llegar a una concertación, pero es que Petro no quiere concertación, Petro quiere que sea como él lo desea. No explica de dónde va a salir la plata, porque la plata tiene que salir de alguna parte. Entonces, plata a las ganancias. Si póngale plata a las ganancias, y si no hay ganancias, si las ganancias son menores, si la situación económica del país es compleja, tan compleja como todos sabemos que es compleja. Hay algunos puntos que llaman mucho la atención y que están discutiéndose, doctor Fernando, como por ejemplo la disminución de la base gravable del impuesto al patrimonio. Pagan todas las personas con la reforma desde los 1.800 millones de pesos de patrimonio líquido. Eh, También deroga el beneficio de auditoría, aumenta la tarifa a personas naturales hasta el 41%. Bueno, realmente aumenta la tarifa, inclusive en algunos casos, eh, de retención en la fuente a personas naturales del 19 al 41%. Hay unos temas bien complicados y Petro lo disfraza y dice, es que mi reforma es virtuosa, mi reforma es para desarrollar la economía colombiana y no va a afectar a los más pobres. Él con su cuento de los más pobres. No, ¿qué cuento? En Colombia ya no hay más pobres. En Colombia todos estamos llegando a los mismos niveles, doctor Fernando, por cuenta del mal manejo de la economía que está haciendo el presidente. Pero bueno, el presidente hace lo que le da la gana. Anunció anoche, y aquí le voy a mostrar el trino, Gustavo Petro, que él se empecinó en que va a tener que presentar vía decreto lo que no ha ocurrido bajo la Constitución del 91 con ningún presidente, doctor Fernando. Ningún presidente ha presentado un presupuesto general de la nación vía decreto. Y aquí lo sentencia nuevamente Petro ayer. Artículo 348, Constitución Nacional. Si el Congreso no expide el presupuesto, escribe pésimo el presidente, regirá el presentado por el gobierno. No Bueno, es cierto, no si es el, cierto.
No, no, si al Congreso no lo expide, pero es que sí lo va a expedir. Y lo puede expedir aumentando o recortando las partidas que presenta el gobierno. Entonces sí le va a expedir el presupuesto. No el que él quiere. Esa es otra cosa distinta y eso no dice la Constitución. Es el presupuesto que el Congreso de la República quiere. Y eso es lo que hace una democracia. Eso es el elemento constitutivo esencial de la democracia. Bueno, se demoraron, pero finalmente llegó, ¿no? La solidaridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el magistrado Chaverra. Sí, doctor Fernando, el día lunes en sala los magistrados tomaron la palabra para dirigirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, que es un hombre chocuano, que recibió el maltrato del presidente Gustavo Petro por dos. Primero, porque no fue a la reunión organizada por la jurisdicción ordinaria en el Chocó. Y segundo, porque decidió descalificarlo diciendo que no entendía cómo un hombre negro podía ser conservador. Pues muy bien, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, todos sus magistrados pidieron la palabra para expresar la solidaridad al magistrado Gerson Chaverra ante lo que consideraron como un verdadero agravio en contra del presidente de la corporación efectuado por Gustavo Petro. No es para menos. Evidentemente, a ninguno le ha gustado las maneras que tiene Gustavo Petro de dirigirse a la rama de la justicia, porque cuando no deslegitima, como lo acaba de hacer con el Consejo de Estado, se va personalmente contra alguien para atacarlo. Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que tenemos que poner cuidado en las estadísticas que nos traen la noticia de cuántos municipios están afectados por el narcotráfico y por las bandas criminales en Colombia, porque eso indica que se están apoderando del país, que son dueños del país. Y la última noticia es que aumenta la presencia de esos grupos armados. ¿Cuántos Es son los municipios de Colombia donde hay grupos armados? Es realmente espantoso, doctor Fernando. A los grupos criminales doy datos importantes. El primero, en Colombia se ha contabilizado que hay 800 bandas criminales, 800. Y segundo, evidentemente hay ELN, hay FARC y hay FARC por tres, ¿no? Porque son las disidencias y las disidencias. Estoy hablando de las de Igual Mordisco, las de Calarcá y las FARC de alias Iván Márquez. Son tres grupos de FARC. Lo que dice el reporte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos es que hay presencia de grupos criminales en 30 de los 32 departamentos. De acuerdo con ese mismo reporte, hay actualmente 4 grandes grupos armados en Colombia: el Clan del Golfo, el ELN, las FARC en los 3 grupos que le acabo de mencionar. También se conoció, doctor Fernando, en ese mismo reporte, que donde prácticamente es el centro del país, es el único territorio que no tiene presencia definida de alguno de estos grupos. Y estamos hablando del centro, pues, prácticamente pues, Bogotá. Hay más de 136 subestructuras que están desplegadas en 450 municipios del país de estos grupos criminales. El mapa está lleno de puntos rojos donde están ubicados estructuras tan poderosas como, por ejemplo, eh, la Jairo de Jesús Durango, que son parte del Clan del Golfo, la Jaime Martínez, que es de las FARC, el ELN hace presencia hoy en 19 departamentos. Se destaca donde más hacen presencia: norte de Santander, el departamento de Arauca, que está lleno de ELN, y por supuesto ha venido haciendo avances para apoderarse del Valle. También tenemos, doctor Fernando, el departamento de Nariño y el departamento del Cauca con presencia muy activa del ELN. Pero hay una cuenta que no se hace, que es la cuenta esencial. Todos esos departamentos, todos esos lugares, toda esa presencia de los grupos armados se debe al narcotráfico. Los grupos armados están allá donde está la cocaína, donde está el negocio. Tengámoslo presente. Eso no son grupos armados políticos que quieran un triunfo político y que quieran tumbar el régimen para montar otro régimen. Lo que quieren es un negocio, es la cocaína. Por favor, entendámoslo alguna buena vez, que al parecer no lo hemos entendido. Eso que ustedes ven en pantalla en color azul son los frentes comuneros
del sur, la segunda Marquetalia en color púrpura, el amarillo es las FARC al mando de Calarcá, el color naranja está en el mando de alias Iván Mordisco. Ahí está, les estoy narrando las convenciones de lo que hay dentro del mapa. ¿Dónde El está la ELN, cocaína? ¿Dónde está la claro, claro, cocaína? claro. Ah, Fíjese usted el ay, mapa, doctor Fernando. ¿dónde? Esta zona que estamos viendo acá, Nariño, Cauca, tremendamente llena de grupos armados, sobre todo de los de Calarcá, los de Iván Mordisco, el ELN, y aquí están las zonas de mayor impacto del narcotráfico, que son Cauca, Nariño, Valle, Santanderes, eh, Arauca. Arauca, claro, claro, Por supuesto, por supuesto. claro. Los Santanderes, desde luego, claro que sí. El norte de Antioquia, en Urabá, lleno de cocaína. Y esta zona del eh, Pacífico, doctor Fernando, esta zona del Pacífico, pues obviamente llena de grupos criminales. Y lo más complejo, mire usted el crecimiento del Clan del Golfo, como toda esa zona norte, partiendo del departamento del Chocó y llegando hasta La Guajira, está llena de Clan del Golfo. Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bolívar, con presencia de este grupo criminal Clan del Golfo. Hoy el ¿Por qué? gobierno de Gustavo Petro hace dizque negociaciones con 6 grupos armados. En 2 años, ¿para qué ha servido la negociación? Para nada, para que se llenen más de cocaína. Porque no hablan de la cocaína, porque nadie se compromete a acabar con el negocio, porque dejan viva la fuente, la causa, el móvil o motivo determinante del que se habla en el Código Civil. Pues ese móvil o motivo determinante de la violencia en Colombia es la cocaína. La plata del narcotráfico, no nos engañemos, es eso, es cocaína. Cocaína es el nombre del juego en Colombia. Bueno, Demar, que no se nos olvide, tenemos que darle nuestro sentido pésame a una oyente muy querida. Sí, 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 Perlita Lolo se llama ella, está en nuestro chat, es muy activa, a quien le enviamos un fuerte abrazo por la pérdida de su padre hace 8 días. Ayer estaba ella comentando, ayer o antes de ayer comentó el asunto en las redes de la hora de la verdad, nuestra solidaridad con ella y por supuesto enviamos toda la fortaleza en un momento tan difícil. Gracias por estar con nosotros todos los días. Volvamos a temas urgentes. El consumo de agua en Bogotá. Se sigue disminuyendo la disponibilidad de agua. Las lluvias no llegan de la manera copiosa, agreste, diría algún funcionario público, ¿no? Carlos Carrillo, el director de la Ah, unidad de gestión del riesgo. ah, Agreste. yo creí que usted me lo iba a dejar en la incertidumbre, pero no. Pero Las, ¿cómo llu- voy a las eso es un lluvias, clásico? las lluvias agrestes, las lluvias agrestes. Pues el consumo de agua no está descendiendo y tenemos problemas serios con la disponibilidad de agua en Bogotá. Escuchemos qué dijo ayer la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, precisamente porque, doctor Fernando, mucha atención, regresa los topes de consumo de agua en esta zona del país, Bogotá y la área metropolitana. Escuchemos. El embalse tiene una capacidad de llenado de 220 millones de metros cúbicos. Es un embalse que se llena anualmente, o sea, lo que se va llenando se va utilizando. Se consume 342 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es la situación, además de este cambio estructural, con el fenómeno del Niño, que ya empezamos con una incapacidad de llenado a principio de año fuerte? Luego tuvimos el fenómeno de menos lluvias en la Orinoquía, que se presentó y se avisó desde mayo que iba a ser así. Pues la situación hoy, entrando septiembre, es que el embalse tiene una capacidad de 80 millones de metros cúbicos en este momento. Esto quiere decir que está en un 44% de llenado. Y el consumo que se utiliza del embalse de Chuza diariamente son 11 metros cúbicos por segundo en el sistema. Bueno, lo que estábamos diciendo. Por favor, cuidemos el agua, cuidemos nuestros recursos naturales, sembremos árboles, reforestemos y que no nos pongan bombas
los del ELN, que destruyen la fauna, destruyen la flora, destruyen todo lo que el país quiere conservar. Ayer, doctor Fernando, una noticia que no puede pasar desapercibida. A las 6:30 de la tarde, criminales en el barrio, en la localidad de Kennedy, lanzaron una granada. Dejaron a 10 personas heridas, entre ellas dos personas de la policía. Una de ellas, una joven patrullera de la policía, que según los reportes preliminares, lamentablemente perdió uno de sus ojos por esa explosión. Realmente momentos de terror se vivieron en la zona de Patio Bonito el día de ayer, muy cerca a Kennedy. Y recordemos el escándalo de la masacre de 12 personas en Buenaventura, en las vecindades de Buenaventura. Ahí vamos de masacre en masacre. Queridos amigos, así nos despedimos de ustedes hasta mañana, diciéndoles que estaremos de regreso. Gracias a su generosidad, no lo olviden. Gracias a ustedes, estaremos de regreso mañana a las 6 en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias.